En este vídeo os voy a hablar de la sentencia unión, pero antes de hablaros de la sentencia unión me gustaría recordaros algo. Acordaos de que la memoria son ceros y unos, son bits. Cuando se agrupan 8 se vuelven bytes, que van a ser leídos de una determinada manera por el procesador y sois vosotros los que decís la manera en la que van a ser leídos estos datos. Es muy importante, quiere decir que detrás al final solo son ceros y unos, que sean char, asterisco, ints o floats. Una estructura son siempre ceros y unos y sois vosotros los que decidís en vuestro código la manera en la que se va a leer la memoria. Es muy importante comprender esto para poder comprender la unión. Voy a mostraros un ejemplo de cómo funcionan los unión, pero en realidad ni siquiera es un ejemplo, es más bien una diferencia entre los struct y las uniones. Se escriben de la misma manera, con la misma gramática, pero no tienen en absoluto los mismos efectos. Este era el ejemplo que os mostré en el vídeo de las struct. Lo voy a volver a ejecutar. Entonces he definido un typedef de un struct s punto. En mi struct tengo dos ints, un int x y un int y y un char asterisco name. Listo, al final lo he llamado t punto. Aquí he definido una tabla de tres. De hecho, no voy a definir una tabla en este vídeo. Voy directamente a hacer un objeto p. Así quedará más claro. Y aquí voy a poner p simplemente. Y detrás tengo un int y detrás muestro el tamaño de mi int y el tamaño de t punto. Listo, voy a mostrar 4 y 16. 16 ¿por qué? Porque tengo dos ints, 4 para el primer int, 4 para el segundo, int 8 para el char asterisco, lo que hace 16 bytes. Ahora voy a reemplazar la sentencia struct por la sentencia unión. Hemos dicho que era la misma gramática, puedo reemplazar uno por otro y vais a ver la diferencia. Ahora mi t punto no ocupa más de 8 bytes. La razón es porque struct ensambla, es decir, con struct, int x, int y, char asterisco name, tenéis en memoria un espacio para el x, un espacio para la y, un espacio para el char asterisco name. Aquí, con unión, en vez de tener un espacio reservado para cada uno, va a reservar un espacio para el más grande, y después sois vosotros los que vais a decir cómo queréis leer este espacio, como un int o bien como un int, pero con otro nombre, lo que no tendría mucho sentido, he de confesar, o bien como un char asterisco. Y voy a enseñaros esto enseguida. Reemplazando aquí, voy a hacer una unión, la voy a llamar upuet. Y os voy a mostrar un ejemplo más claro. Aquí voy a llamarlo tpoet. Aquí voy a poner un int i, un char c, de hecho un char, corchetes 4, vais a ver para qué sirve, y un float f. Vamos a hacer eso así. Entonces aquí es un tpoet y listo. Entonces, vamos allá. Se utiliza exactamente, pero exactamente como struct. Puedo escribir, por ejemplo, p.i igual a 12 y después voy a hacer printf de porcentaje d contra barra n de p.i. Y vamos a ver qué aparece en pantalla. 12, por el momento. Todo bien. Ahora voy a escribir aquí debajo p.f igual 0.0. Y vamos a ver qué se muestra en pantalla. 0. Ah, 0. Sin embargo, he ido a ver p.i, pero he cambiado p.f. Pero os he dicho hace unos segundos que la unión era que íbamos a usar el mismo espacio de memoria para mi float, para mi tabla de 4 char, y es por eso, ya empezaréis a entender por qué he puesto 4, y mi int, es decir que aquí todo esto siguen siendo 4 bytes, y en este caso es el mismo espacio, es solo la manera en la que voy a leerlo que va a ser diferente. Entonces aquí cuando escribo p.f igual a 0, he puesto el valor 0 en el mismo sitio que p.i. De manera que cuando le pido después a p.i de leer este espacio de memoria como un int, pues vale 0 simplemente. De hecho, puedo entretenerme enseñándoos que un float no se almacena exactamente de la misma manera que un int, y aquí, si pusiera un 1.4, pues no tengo ni idea de qué valor se mostraría. Ahí está, tengo un valor un poco raro, es decir, que los unos y ceros una vez se leen como un int, da esto, una vez los leemos como un float, da 1.4. De hecho, voy a enseñaros que si aquí pongo porcentaje d y porcentaje f, voy a mostrar mi float, entonces pongo p.f y me tiene que aparecer 1.4. Ahora, lo que es interesante es que funciona también con mi tabla de 4 caracteres.
porque 4 caracteres al final en la memoria son 4 bytes, es como un float, entonces al final me permite acceder al primer byte, segundo byte, tercer byte, de mi int o de mi float, de la misma manera. Entonces si escribo p.c, corchetes 0, es igual a 0, acabo de modificar mi int y mi float. Bueno, no demasiado porque creo que ya estaría a 0. Venga, ahora también lo vamos a poner a 0 y ahora deberíamos tener algunas diferencias. Vaya, empieza a cambiar. Quiere decir que estamos modificando el segundo byte y el tercer byte lo pongo a 0, perdón, así. Ahora sí que sí estamos cambiando cosas. Y por supuesto, si paso el cuarto byte a 0, ¿qué va a pasar? Todo saldrá a 0. Perfecto. Entonces aquí veis que tengo el mismo espacio de memoria y que lo leo de 3 maneras distintas. Otra cosa que hay que saber son las uniones. Es que va a coger siempre el espacio más grande, es decir, que si aquí añadiese un char asterisco ptr, de repente el tamaño de mi t puet ya no sería de 4 bytes, serían 8. Os lo enseño. Voy a reutilizar sideof de p, equivale a 8. Si retirase el char asterisco, valdría 4. Simplemente. En realidad va a coger el espacio más grande porque sí, le he pedido un char asterisco son 8, entonces sobre estos 8 bytes hay 4 a los que podría acceder como un int, los mismos 4 a los que podría acceder como una tabla de char, y los mismos 4 a los que podría acceder como un float, y habrá otros 4 a los que podría acceder solamente cuando utilice realmente mi puntero. Perfecto. Esto eran las uniones. El interés de las uniones es que se utilizan en casos muy particulares. El ejemplo que se me viene a la cabeza es cuando leemos, por ejemplo, un archivo guardado en un videojuego. Por ejemplo, leéis el fichero guardado del videojuego y en realidad vais a utilizar un struct y una unión. Hay una parte de la estructura que os va a decir cuál es la manera en la que hay que leer lo que sigue. Y la unión os va a permitir o bien leerlo como por ejemplo los puntos de vida de un usuario o bien como los puntos de vida de un monstruo, las características de un monstruo, etc. Es una especie de objeto polimórfico que os va a permitir leer el mismo espacio de memoria cuando leéis un fichero del binario. Cuando lo carguéis al final es un espacio cualquiera, lo que importa es la manera en la que lo vamos a leer y volvemos al hecho de que lo podemos leer de una manera o de otra, que es como se suele usar unión. Nos va a permitir para un mismo fichero de mismos datos poderlo leer de maneras diferentes porque tenemos antes del espacio que podemos leer de varias maneras un flag. Algo, cualquier cosa que nos indique esto se lee así y la siguiente vez el mismo fichero se leerá de manera distinta. ¿Perfecto? Es algo que no se utiliza mucho pero que es extremadamente potente y que hay que usar con parsimonia. Ya conocéis la sentencia unión.